El propósito de esta capacitación es aprender a tomar lecturas con el calibrador PRI. Como podemos observar, aquí encontramos las partes que componen un calibrador PRI. Primero, puntas de exteriores. Segundo, puntas de interiores. Tercero, barra de profundidad. Cuarto, regla fija con escala en milímetros. Quinto, regla fija con escala en milésimas de pulgada o en pulgadas. Sexto, noni en milímetros. Séptimo, noni en pulgadas. Octavo, botón de desplazamiento. Listo. Aquí vamos a observar lo siguiente. Esta es la lectura que nos puede arrojar un instrumento PRI. Aquí tenemos, antes de la coma, encontramos los milímetros, que es la parte entera. Después de la coma encontramos las décimas de milímetro y las centésimas de milímetro. Aquí vamos a ver dos cosas. Para poder tomar una lectura con el calibrador PRI, debo tener en cuenta que debo medir primero el valor en la regla fija. Este valor en la regla fija viene dado en milímetros. Él avanza de milímetro en milímetro. Después debo tomar la medida en el nonio. Este viene graduado en centésimos de milímetro. Como les comentaba en la anterior diapositiva, primero lo que debo hacer es tomar el valor de la regla fija. Observo cuántas líneas avanzo el cero con respecto al nonio. ¿Qué quiere decir esto? Este se encontraba enfrentado con este. Y aquí esto estaba cerrado. ¿Sí? Esto estaba cerrado. Lo que yo tengo que mirar es cuánto avanzó de este cero con relación a este cero. Lo que avanzó es la cantidad de milímetros que yo voy a reportar. ¿Listo? Después lo que debo hacer es, si la línea del cero se enfrenta, si esta línea se enfrenta con cualquiera de estas de acá, quiere decir que la medida me da exacta en milímetros. No tengo que mirar ni las décimas ni las centésimas. Cuando no me da exacto, cuando yo no veo la línea enfrentada del cero del nonio con alguna de las de arriba, lo que debo hacer es mirar cuál línea del nonio se enfrenta con la línea de la regla fija. Debo ver una sola línea entre la regla fija y el nonio. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, para nuestro ejemplo, la línea que se enfrenta es esta. Ya en la siguiente diapositiva vamos a mirar cuánto es el valor de medición. Entonces después, como un tercer paso, lo que debo hacer es sumar la lectura obtenida en la regla fija, en esta regla, más el valor de esta de acá. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, en la regla fija, sé que avanzó 15 milímetros. ¿Listo? 15, pero el 0 no quedó enfrentado. Entonces debo mirar en el nonio cuánto es lo que me hace falta para terminar de dar la medición. Aquí puedo observar el nonio. ¿Listo? La línea que mejor se enfrenta es la línea que pasa después del 3. Entonces sería 0,32 centésimas de milímetro. La lectura total sería 15,32 milímetros. En esta diapositiva vamos a aprender a identificar a qué equivale cada una de estas líneas del nonio. Primero que todo, yo tengo que tener en cuenta que del 0 a esta línea tengo 1 milímetro. Lo que se hizo es hacer una simple y llana división. Entonces, aquí, como podemos ver en este ejemplo, yo cojo 1 milímetro, ¿sí? Y lo divido en la cantidad de líneas que tiene el nonio. Cuando yo me refiero a cantidad de líneas del nonio, son todas estas. Para este ejemplo, este nonio tiene 50 líneas. Con base en eso, al hacer esa división, me da que el valor o la equivalencia de cada una de estas líneas es 0,02 milímetros. Esto quiere decir que cada una de estas líneas equivale a 0,02 milímetros. En la siguiente diapositiva vamos a observar cómo se trabaja. Entonces, esto es exactamente lo que hemos visto en la anterior. Aquí tenemos que él va avanzando, o sabemos que cada una de estas líneas equivale a 0,02 milímetros. ¿Listo? Entonces yo lo que hice fue hacer un pequeño zoom y comprobarles lo que les acaba de decir anteriormente.
Aquí, como se pueden dar cuenta, él va avanzando de 0,02 milímetros. Entonces arranca en 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, puntos suspensivos, hasta llegar a 0,90, 92, 94, 96, 98 y llegar a 1 milímetro. Entonces, si ven que sí se cumple lo que les decía anteriormente, de que en el nonio la cantidad de líneas se divide entre 1 milímetro y esto es el valor a que equivale cada una de estas líneas. Esto es para los casos de los instrumentos que vienen con una resolución de 0,02 milímetros. Aquí podemos encontrar otro ejemplo de instrumentos que se encuentran en la planta. Estos instrumentos tienen, si ustedes se dan cuenta y se observan, tienen menos cantidad de líneas en el nonio, ¿sí? Entonces hacemos la misma operación. Cojo el milímetro y cuento la cantidad de líneas que tengo en el nonio y acto seguido lo que hago es dividirlo. Al hacer esta división me quiere decir que el valor a que equivale cada una de estas líneas es 0,05 milímetros. ¿Listo? Aquí voy a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo del nonio que tenía 0,02 milímetros. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, mire, arranca en 0, ¿sí? La siguiente línea equivale a 0,05. La siguiente línea equivaldría a 0,10. La siguiente línea equivaldría a 0,15, 0,20 y así sucesivamente hasta llegar a el milímetro. ¿Listo? En esta diapositiva vamos a tener otro ejemplo de medición con calibrador pie de rey. Como lo hemos visto, lo que yo voy a tener en cuenta es cuánto avanzó el cero del nonio con relación al cero de la escala principal o regla fija. Para este ejemplo podemos observar que avanzó hasta la línea 31, no alcanzó a sobrepasar la línea 32 milímetros. Por consiguiente, quiere decir que yo en la escala principal tendría 31 milímetros. Acto seguido lo que debo hacer es mirar en el nonio cuál de todas estas líneas es la que mejor se me enfrenta con alguna de las líneas de la escala principal o regla fija. Esto lo que podemos observar acá es un zoom del nonio. Aquí lo que vemos o podemos ver es que la línea que mejor se me enfrenta es esta línea. Entonces, aquí diría que yo tendría 60 hasta aquí, más esta línea sería 65. Tendría 0,65 centésimas de milímetro. ¿Listo? Acto seguido lo que debo hacer es realizar la suma de los dos valores obtenidos anteriormente. Esta suma me da que el valor que aparece en el ejemplo es de 31,65 milímetros. ¿Listo? Básicamente así se toma. Aquí tenemos un profundímetro. Este es el instrumento que nosotros más utilizamos dentro de nuestras labores en AGP. La lectura del profundímetro con relación a un pie de rey es exactamente igual, se lee de la misma manera. El profundímetro es un instrumento de medición que nos permite realizar lectura de profundidades, valga la redundancia, de una manera más exacta que un vernier. Vernier también se denomina a los calibradores pie de rey. En esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de medición con un profundímetro. Es exactamente igual como lo veíamos en un pie de rey. Lo que primero debo hacer es verificar cuánto avanzó la línea del cero del nonio con relación al cero de la escala principal o regla fija. Para este ejemplo puedo observar que avanzó 30 milímetros. Entonces, en la escala principal tendría 30 milímetros. Lo que voy a hacer es verificar en el nonio cuál de todas estas líneas es la que mejor se me enfrenta. Este es un zoom del nonio. ¿Listo? Entonces ustedes pueden observar que en el nonio se puede ver que la línea del 0 se enfrenta directamente con la línea del 30 milímetros. Quiere decir que en el nonio yo no tendría ni décimas ni centésimas de milímetro. Quiere decir también que la medida es exacta, tendría 30 milímetros. ¿Listo? Entonces, en el nonio tendría 0.
Lo que debo hacer es hacer una suma, una sencilla suma. Sumo el valor de la escala principal más el valor del nonio. Y esta es la lectura del valor total. Para nuestro ejemplo sería 30 milímetros. En esta diapositiva vamos a ver otro ejemplo de medición. Volvemos a lo mismo que hemos visto anteriormente. Miro cuánto avanzó este cero con relación al cero de la escala principal o del nonio. Para nuestro ejemplo avanzó 57 milímetros. ¿Listo? Entonces en la escala principal tendría 57 milímetros. Ahora lo que debo mirar es si, igual que en el ejemplo anterior, el 0 se enfrenta con el 57 milímetros o cuál de las líneas del nonio se me enfrentan. Para este ejemplo, la línea que mejor se me enfrenta es la de 50. Entonces quiere decir que yo en el nonio tengo 0,50 centésimas de milímetro. ¿Listo? La lectura total sería la sumatoria de los dos valores. Entonces me dice que la lectura que está mostrando este ejemplo sería de 57,50 milímetros. Bueno, señores, prácticamente esto era la capacitación. Deben tener en cuenta ciertos cuidados con el calibrador PRI. Primero, guardarlo en su estuche. Sé que dentro de la planta no hay muchos estuches para esos instrumentos, pero lo ideal es que lo guarden en un sitio en el cual se garantice que no se va a golpear. Segundo, hay que guardarlo ligeramente abierto. ¿Listo? ¿Abierto en qué sentido? En estas puntas. ¿Por qué? Porque pues de acuerdo al calor o el frío, estos materiales se pueden dilatar y puede causar un daño en el instrumento. Deben tener en cuenta también lo siguiente, no utilizar estas puntas ni estas puntas para trazar o rayar. ¿Por qué? Porque al hacerlo ellas se desgastan y nos pueden dar una lectura incorrecta. No lo golpee, lo use como martillo. En algunas ocasiones se ha visto que tanto en esta parte como en esta parte lo utilizamos para golpear algún objeto. No mida piezas en movimiento. Esto más que todo aplica es como para trabajos en torno o en centros de mecanizado, ¿sí? No se debe medir con piezas de movimiento. ¿Por qué? Porque al realizar la medición en piezas de movimiento desgasta las caras de medición. Esto es muy importante, no colocar herramientas o materiales sobre él. Como ustedes ven, todo este equipo es un equipo metálico, ¿sí? Si yo coloco cosas sobre él, no tengo cuidado, esto puede hacer que esto se vaya abollando, ¿sí? Y al abollarse, cuando yo lo vaya a manipular o abrir, esto me puede causar dificultades en las mediciones. Y por favor, en lo posible, evitar su contacto con el agua. Sé que en algunos procesos de medición ustedes no lo pueden evitar, pero lo ideal es que cuando al finalizar su turno, ustedes, bien sea con aire o con un paño seco, lo dejen seco antes de finalizar su turno. Esto para garantizar que el instrumento no se oxide. Aquí finalizamos la capacitación sobre lectura de calibrador pie de rey y profundímetro. Muchas gracias por su atención.